Bueno, buenas noches primero que todo. Segundo, pedir un poquito de excusas. Me tocó utilizar el computador de Lisa porque tuvimos fallas para poderlo organizar. Entonces, como hemos acordado, el tema de hoy pues, es fracturas de la diáfisis del húmero. Primero, pues como es costumbre un poquito hablar un poquito de la historia. Entonces, como nos explicó desde que empezamos a hablar de los temas de fracturas, que son cosas pues bastante antiguas, ¿no? Desde Hipócrates en los años 460 antes de Cristo, ya veníamos teniendo diferentes manejos o diferentes contextos acerca de las fracturas, ¿no? Ya específicamente en cuanto a las fracturas de diáfisis humeral, en la de años 1939 con Gerald Kushner, que se empezaron a tener algunas técnicas específicas para el manejo de estas fracturas, específicamente con el clavado endomedular de huesos largos. Ya para el año 1941 se hizo como algunas modificaciones por parte de Rush, en donde empezó a implementar algunos clavos de Steinman para el manejo de las fracturas de tercio proximal de las fracturas diapiciarias de húmero. En 1963, Holsten y Lewis empezaron a trabajar un poco más sobre las fracturas de tercio distal y específicamente las lesiones del nervio radial, que como vamos a ver ahora, tiene bastante frecuencia de aparición en estos tipos de fracturas. Y a partir de 1970, la AO empieza a trabajar los temas de las placas y utilización de parafusos. Específicamente hablar que estas fracturas de diáfisis humerales son de todas las fracturas de huesos largos, las más benignas y pues, representan una mayor facilidad para el tratamiento, específicamente de forma conservadora. Entonces, para recordar un poquito de anatomía, como decía Anderson la ocasión pasada, pues la anatomía ya hemos visto, pero como un repaso general. Entonces aquí debemos tener en cuenta algunas consideraciones anatómicas que son importantes para comenzar el tema de estas fracturas diapiciarias, ¿no? Primero, a tener en cuenta en esta diapositiva, específicamente la irrigación de la arteria circunfleja, que aunque nos lo explicó Anderson en la clase del sábado, específicamente es importante por la irrigación de la cabeza humeral y específicamente porque una lesión a nivel de esta arteria nos puede ocasionar una necrosis de la cabeza humeral y pues ello implica bastante dificultades en el manejo de los pacientes. En cuanto a la diáfisis del húmero, entonces se encuentra protegida por varios músculos, todos ellos tienen muy buena vascularización, ello es lo que le permite pues dar una abundante irrigación a este húmero. De especial también es que estos músculos y la aponeurosis que envuelven el húmero forman un bastante paquete compresivo que le ayuda a fijar y a mantener alineados los fragmentos en caso de fracturas. Y ese mismo compendio muscular le ayuda a dar un peso a ese brazo. Y esto pues ayuda de manera significativa a hacer una tracción longitudinal y de esa manera deshace las angulaciones y el acabalgamiento que pueden llegarse a producir en los casos de estas fracturas. También podemos decir que esta reducción permite que se conserve y se debe gracias pues al mismo flujo de este grupo muscular. Y como revisamos en las aulas de anatomía en semanas anteriores, la diáfisis humeral eh, encontramos dos compartimentos musculares, un componente muscular anterior, que lo podemos ver en esta diapositiva, y específicamente es un componente flexor de la parte de los movimientos del codo. Y a nivel del compartimento posterior, pues encontramos ahí como una significancia funcional en cuanto al componente extensor, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos lo que hace es conseguir y mantener la mayoría de los casos las fracturas cuando son eh, como complicaciones directas, ¿no? Y ayuda a facilitar la intervención quirúrgica en los casos en que se ha requerido procedimiento quirúrgico. Eh, Aquí otra cosa importante que a tener en cuenta es la parte de la arteria braquial, específicamente porque es encargada de darle irrigación a todo el contexto de muchos músculos de este compartimento. Y el nervio mediano, que también tiene significancia en los momentos de las clasificaciones de los tipos de fracturas y las complicaciones que pueden darse en este contexto. Aquí tenemos un poco la misma imagen, pero quiero reforzarles aquí es por el compartimento,
el evento del músculo, del nervio, perdón, músculo cutáneo, que específicamente ahí lo que nos ayuda es a determinar algunos abordajes quirúrgicos y de cuidado para no ir a lesionar este nervio, porque más adelante vamos a ver que muchas de las complicaciones que pueden tenerse es a nivel de vasculonerviosa. Eh, Ya que importante también que la valoración inicial del paciente, que sea en un contexto integral, adecuado, no solo mirar como los trazos de la fractura y demás, sino mirar las complicaciones y las implicaciones que puede tener en las lesiones que pueden ocasionarse de este tipo de fracturas, en los tejidos blandos y en la parte vasculonerviosa. En este compartimento aquí miramos una parte posterior, de especial a recalcar aquí es la parte del nervio radial, que muchas de las complicaciones que se dan en este tipo de fracturas, más o menos es un 16%, y se dan en un contexto de una inadecuada valoración del nervio radial en el momento de la fractura, o en su defecto también una alteración o un daño en él cuando se hace la reparación quirúrgica. Y eso debemos tenerlo en cuenta precisamente cuando se hacen abordajes quirúrgicos posteriores, porque pues muchas veces no se valora adecuadamente. Y la otra condición es que a veces se encuentra que hay un daño en este nervio, pero en la descripción inicial del paciente o en la historia clínica, en la parte de la anamnesis y todo eso, no se identifican estas lesiones y después, pues como ya sabemos, muchas veces nos prestamos para algunas demandas y todo por una inadecuada descripción del evento. Bueno, entonces aquí específicamente ya en cuanto al número, tenemos nuestra imagen de un número, que es un hueso largo, como ya todos sabemos. Eh, Tiene dos articulaciones importantes en cada extremo, son de las articulaciones más móviles que se tienen en el organismo, tanto en la parte proximal, la glenohumeral, como en la parte distal, a la articulación del codo. Pues como miramos ahí, se considera que la diáfisis humeral se extiende desde el borde superior de la inserción del pectoral, que ahorita vamos a ver las imágenes porque eso nos ayuda para la clasificación de algunas lesiones a nivel de unos tercios ahí que tenemos que ubicar ahora. Eh, Anatómicamente comprende un área que va desde la inserción del pectoral mayor hasta la cresta supracondylia del húmero, cresta supracondylia del húmero. Lo especial también es que tiene tres caras, una cara posterior, una cara anterolateral y una anteromedial. Ellas están separadas por 34 centímetros, de los cuales 5 centímetros más o menos, de 5 a 6 centímetros, se encuentran hacia la cavidad glenohumeral, que ahorita lo vamos a ver en un cuadrado de Haynes más adelante. Y en la parte inferior, más o menos tiene unos 6 centímetros, entre 5.7 y 6.5. Para tener en cuenta ello, porque ahorita que vamos a describir un poquito la clasificación en tercios, para poder clasificar también las diferentes fracturas que se producen en esta diáfisis. Bueno, como les hablaba ahorita lo del cuadrado de Haynes, entonces en esta imagen quiero resaltar la importancia, como nos decía Anderson en la clase pasada, sobre el cuadrado de Haynes. Pues aquí no hay una muy bonita imagen que digamos, pero específicamente lo que mirábamos es que con ello queremos es determinar el área verdaderamente que representa la porción deficitaria del número. Eh, Sobre todo pues porque es importante para muchos ortopedistas en el momento de la clasificación de los pacientes y en el momento de las cirugías o los abordajes quirúrgicos. Eso pues son unos parámetros dados por la AO, en donde uno de sus fundadores, eh, Haynes, creó un sistema para poder clasificar la porción proximal, media y distal de los huesos largos. En este caso, pues las de número. Este sistema consta de trazar una línea a nivel de la superficie articular y extrapolarla distalmente para realizar la formación de un cuadrado. Este cuadrado se considera el cuadrado Haynes, como lo digo. Entonces, es más o menos un cuadrado de esta manera. Tanto en la parte superior, pues como la articulación glenohumeral, como en la parte proximal, perdón, del húmero, como la parte distal. Todo lo que se encuentra dentro de este cuadrado, entonces se corresponde a la porción proximal, tanto superior como la parte distal. Más sin embargo, esta misma técnica, pues algunas personas no las aceptan muy bien por la clasificación de esa epífisis y demás.
más para nosotros nos puede brindar una claridad, es porque sacando el húmero la parte diaficiaria, entonces quitaríamos la parte proximal del húmero y la parte distal. Con eso nos quedaría lo que corresponde directamente a la diáfisis. Esta diáfisis también decirlo que dentro de estos mismos cuadrados se pueden distribuir en tres segmentos, que sería un segmento proximal, un segmento medio y un segmento distal, que son específicamente importantes para el momento de los abordajes quirúrgicos cuando se deba dar la posibilidad de este manejo. Cuanto a la epidemiología, entonces, de las fracturas diaficiarias de húmero, pues se considera que entre el 1 y el 3% de todas las fracturas corresponden a fracturas diaficiarias, pero en específicamente traumáticas se tiene en cuenta que puede corresponder entre el 3 al 5% de fracturas de parte traumática. En su mayoría se considera un producto de trauma de alta energía y el agente principal causal de ellos son los traumas directos. La mayoría de las fracturas de húmero son manejadas ortopédicamente con buenos resultados, con un manejo conservador, como lo vimos al inicio, en donde hablamos de la parte benigna de estas fracturas. Eh, el 95% de este tipo de fracturas se clasifican como fracturas cerradas, por ello es que facilita un procedimiento conservador. El 50% de estas fracturas normalmente se dan en el tercio medio, que era lo que les explicaba hace un momentico con los cuadrados de Henn, y su gran mayoría en este tercio corresponden a unas fracturas de trazo transversal. Solo un 20 a 30% de las fracturas diaficiarias corresponden a un tercio distal y sus características del trazo son oblicuas o espiraladas. Como vemos ahí en el diagrama, pues también hay mirar una cosa especial en cuanto a la distribución bimodal, que son las edades de influencia. Específicamente tiene dos picos característicos, que es entre los jóvenes, entre los 20 y los 30 años, específicamente una edad promedio de los 18 años, que se debe muchísimo para lo que son traumas directos y, o traumatismos de alta energía, como accidentes de tráfico, en algunos casos lesiones por convulsiones o lesiones por electrofusión, que casi nunca se determinan en nuestro medio. Y en este momento, en este grupo poblacional, la significancia es de 2 a 1 en cuanto a hombres, o sea que es mucho más común en hombres. Y el otro pico se da en las mayores de 60 años, que es específicamente, no sé si algunos tuvieron la oportunidad de participar en la capacitación del viernes sobre osteoporosis, una invitación que nos mandaron, en donde narraban específicamente que la osteoporosis es de bastante importancia en este grupo poblacional y es de las más frecuentes para causar fracturas diaficiarias, sobre todo las relacionadas con mujeres mayores de 60 años, en donde la curva se invierte y pasa a ser más frecuente en mujeres que en hombres. Básicamente también la incidencia de estas fracturas diaficiarias por causa de osteoporosis se debe, a partir de la menopausia, tiene alguna importancia también, ¿no? Se dice que es la cuarta, o lo que mirábamos el jueves, decía que era la cuarta en frecuencia después de las fracturas vertebrales, de cadera y de radio distal. Otra cosa especial es que algunos estudios refieren que estas mismas fracturas pueden ser expuestas hasta en un 5% de las características de fracturas diaficiarias. Y lo que les contaba hace un momento, que más o menos un 16% de estas lesiones, entre un 5 y un 17% de estas fracturas, tienen asociación directa con la lesión del nervio radial, que pues, específicamente brinda un parámetro predictivo de manejo quirúrgico, que ahora más adelante lo vamos a ver. Bueno, entonces en cuanto a mecanismos del trauma o la biomecánica del trauma, entonces a tener en cuenta que vemos ahí pues los diferentes mecanismos de traumas que logran causar la pérdida en la continuidad ósea a nivel de la diáfisis del húmero. Según la forma como se producen estos traumas, entonces vemos que se pueden ver por un trauma directo. Ocasionalmente también se puede ver por accidentes de automovilísticos, accidentes de tránsito, que pues en nuestro país específicamente pues ya saben el impacto que representa para la salud y la armonía social.
sobre todo en la utilización de las motocicletas, ¿no? En segundo, en segundo diagrama, ahí vemos las diferentes caídas desde su propia altura, en donde se realiza un soporte en hiperextensión de la mano, eh, y pues ello conlleva traumas directos en esta región diapiciaria, ¿no? Eh, Otra cosa especial que se debe tener en cuenta allí es las relacionadas con la amplia actividad muscular, eh, y traumas directos a nivel del brazo. En general, algunos factores describen que se debe clasificar traumas directos e indirectos, ¿no? Donde los más frecuentes son los traumas directos, pues, como vemos, son los que tienen mayor importancia o relevancia en estas fracturas. Otra cosa a tener en cuenta, pues en nuestro medio son las diferentes heridas por arma de fuego, eh, que pues llevan a complicaciones dentro de estos procesos, ¿no? Normalmente porque pueden causar fracturas con minutos y de mayor complicación para el manejo. La otra cosa importante a tener en cuenta aquí son los traumas indirectos, como lo mencionaba ahorita, con las manos en, caída, en hiperextensión o la caída de manos con hiperextensión, que causa algunas alteraciones en el codo, la contracción muscular violenta. Y ello pues tiene una característica especial, es que el trazo de fractura que ocasiona puede ser oblicua o espiralada. Y eso pues ocurre con mayor frecuencia en los pacientes ancianos. Entonces, nos hemos quedado, mecanismos de trauma, que específicamente es para mirar la importancia de la compresión, la distracción o la torsión en cuanto a el trazo de las fracturas, ¿no? Entonces, vemos que los mecanismos de trauma logran causar la pérdida de la continuidad ósea según la forma como se produce el trauma, ¿no? Entonces, vemos aquí que la compresión, que ocasiona pues el aplastamiento óseo, allí facilita que los huesos, el trazo se produzca una disminución de la masa muscular y de la densidad. Su condición especial es que causa bastante deformidad diapiciaria. Dentro de la distracción, entonces generalmente se causan lesiones óseas y ligamentarias y se considera que el trazo de la fractura en su mayoría de los casos tiene un trazo transverso. En cuanto a las fracturas por torsión, que se presenta cuando un extremo óseo está fijo y el otro produce una rotación, o cuando en los dos casos van en dirección contraria, ¿no? Ejemplo, cuando se hace ejemplo, la flexión de la articulación glenumeral y la extensión del codo. Es una característica especial, es que el trazo de la fractura aquí normalmente es en forma espiralada y también a veces puede estar relacionada con traumas de compresión. Entonces se utilizan los dos mecanismos. Y en este último espacio que tenemos es una distracción más torsión, entonces normalmente son fracturas compuestas con el mecanismo de distracción y de torsión, que sucede cuando un hueso es sometido a dos fuerzas en una misma dirección, pero con sentido opuesto, perpendicularmente pues a la diáfisis. Y ello pues depende de la energía cinética que se libere durante ese trauma, y normalmente el trazo de estas fracturas es en borboleta o como en forma de cuña. Entonces, para empezar a hablar clasificaciones, en cuanto a clasificaciones, pues existen muchísimas clasificaciones, ¿no? Todas vamos a ver más o menos unos 5 o 6 tipos de clasificaciones, específicamente es por como las facilidades del manejo que se tiene. Entonces, en esta diapositiva podemos ver es las clasificaciones que se hacen dependiendo de la ubicación por cuadrantes, como les explicaba hace un ratito cuando miramos el cuadrado de Hein. Específicamente eh, vamos a tener en cuenta aquí es el tercio que se vea comprometido, si es un tercio proximal, si es un tercio medio o si es un tercio distal. Especialmente aquí radica importancia, pues es por lo que miramos ahorita, los momentos en donde se puede causar una lesión del nervio radial, y en otros momentos para definir la clase de abordaje quirúrgico que se pueda dar, ¿no? Entonces, de especial aquí a revisar que como mirábamos, más del 50% de las fracturas diapiciarias corresponden al tercio medio, ¿ya? Y ello pues nos ayuda un poquito para mirar algunos manejos conservadores. Y muy eventualmente se dan los tercios distales. A tener en cuenta cuando se dan el tercio proximal, como mirábamos en la capacitación de Anderson en Sabas, que tiene gran importancia, pues porque puede generar mayor inestabilidad de este hueso. Y,
una de las clases de clasificaciones que es básicamente para determinar manejos quirúrgicos. Acá tenemos la clasificación de acuerdo a la línea de la fractura, pues que ya muchos momentos hemos hablado de los trazos de fractura, ¿no? Cuando es transversa, cuando es oblicua, espiralada, cuando es en cuña o cuando es conminuta. Específicamente, pues traigo a colación esta parte porque en las diferentes presentaciones que hemos hecho, en las clases anteriores y todo ello, pues esto nos ayuda a una clasificación de la AO también, ¿no? Y también es que dependiendo eh, el tipo de ese trazo, nos ayuda como a identificar el respectivo manejo que se le pueda dar. Entonces, eh, cuando las fracturas son de trazo transversal, pues no presentan grandes complicaciones para el manejo. Cuando el trazo es oblicuo o espiralado, también facilita mucho el procedimiento, o sea, los tratamientos conservadores que se puedan dar. Pero en los casos de las fracturas segmentarias y comminutas, pues normalmente pueden relacionarse mucho más con las diferentes complicaciones que se puedan presentar. Bueno, entonces, aquí tenemos una clasificación dependiendo de las fuerzas atenuantes. Este es un Zuckerman y Koval, ayudaron con estas clasificaciones y se hace específicamente para el tercio proximal, cuando son fracturas del tercio proximal del húmero. Y todas tienen relación con la parte muscular. Entonces, en cuanto a la parte proximal del pectoral mayor, entre el pectoral mayor y el deltoides, y la parte distal de la inserción del deltoides. Ello nos ayuda un poquito para determinar los manejos que se puedan dar. Entonces, en cuanto a estas clasificaciones, tener en cuenta pues las fuerzas musculares y la manera como los desplazamientos de estos proporcionan la localización de las fracturas con respecto a las inserciones musculares. A tener en cuenta entonces que esta clasificación nos ayuda mucho es para mirar lo que nos explicaba Anderson en la clase pasada del mecanismo del trauma y demás para mirar hacia qué región se están movilizando los, eh, los trazos de la fractura, mejor dicho. Y ello ayuda pues un poquito para el manejo quirúrgico. Entonces, ahí tenemos cuando es entre el pectoral mayor, la segunda imagen que es cuando es entre el deltoides y el pectoral mayor, y la tercera imagen cuando es ya la parte distal de la inserción del deltoides. Eh, Otras clasificaciones que podemos tener, entonces, tenemos acá dependiendo de un factor especial, si son cerradas o expuestas. Entonces, en el primer caso, pues allí vemos relacionadas directamente con las lesiones del tejido blando o el compromiso del tejido muscular y el tejido celular subcutáneo, lo mismo que la piel. Eh, las cerradas, pues en donde no hay mayor compromiso, en donde no hay exposición al medio ambiente, y su gran mayoría reciben un tratamiento conservador con muy buenos resultados. Ya en cuanto a las abiertas, como hemos visto en las últimas revisiones de casos clínicos, pues tienen gran relevancia porque ya tiene una comunicación con el medio ambiente, que debe estudiar pues el mecanismo causante, el compromiso, verificar los compromisos de infección y demás, y un cuidado mucho más minucioso y demás para revisar esos paquetes vasculonerviosos y demás, que nos ayuden a identificar las lesiones desde la primera valoración. El segundo grupo, que es el acometimiento articular asociado, como les decía, pues el número está dentro de esas articulaciones de gran movilidad. Entonces, dependiendo de los compromisos articulares que se den, asimismo se definen procedimientos quirúrgicos, específicamente si se compromete la parte glenohumeral, pues lo vimos cuando nos explicó Anderson la relevancia que tiene para manejos quirúrgicos. Y cuando miremos la parte de codo, pues también vamos a ver que vamos a tener diferentes dificultades para la movilidad articular. En especial también a tener en cuenta, y por eso es que ahorita que miremos la parte de la radiografía, hay que tener mucho cuidado cuando se haga la revisión radiográfica, porque esta revisión radiográfica siempre debe tener esas dos articulaciones para clasificar y determinar muy bien las lesiones o las fracturas que se puedan encontrar. Y en
la última clasificación de esta diapositiva. Entonces, tenemos la clasificación según la existencia de la lesión nerviosa, donde la más importante y la más frecuente, pues como vimos, es la lesión del nervio radial, que puede encontrarse hasta en un 16% de los casos de fracturas diaficiarias, ¿no? Eh, Algo especial entonces es como la valoración de este nervio radial. Cuando vimos las primeras aulas, una de las características especiales para manejar es con la maniobra de Pinel, que nos ayuda también a revisar esa parte. O realizando la palmoflexión o la palmoextensión, que ayuda a caracterizar también. Pues no sé hasta qué parte sea efectiva, pero leí en una de la literatura que con un jueguito del famoso piedra, papel y tijera nos ayuda a hacer una revisión rápida de esta parte nerviosa, ¿no? Entonces, eh, a tener en cuenta entonces cuando estamos haciendo palma, como hacer papel, eh, nos ayuda a revisar eh, el nervio radial. Cuando estamos haciendo piedra, nos ayuda a valorar el nervio mediano. Y cuando estamos haciendo la parte de tijeras, nos ayuda a revisar el nervio ulnar. Esas personas son como una parte rápida de valoración en el paciente en el área de emergencia. Ya en la parte de quirófano hay que hacer una revisión detallada de las complicaciones o las diferentes lesiones que se puedan tener. En cuanto a esta diapositiva, entonces miremos la clasificación según el compromiso vascular, bien puede ser arterial o venoso, y cuando se da en un hueso sano o en un hueso patológico, porque es importante por lo mismo, porque estas mismas lesiones pueden llevar a que el paciente necesite un procedimiento quirúrgico y un manejo mucho más importante por el riesgo de pérdida del miembro afectado. Y en cuanto a la condición extrínseca del hueso, pues todos sabemos que un hueso patológico dificulta los manejos y puede traer unas serias complicaciones en la recuperación del paciente. Para nosotros, entonces, la clasificación más universal, digamos, la tiene el manejo de nuestros pacientes, que es la clasificación de la AO, que ejerce primordial importancia en la práctica diaria de nosotros como ortopedistas y especialmente también en la consolidada de estas fracturas, ¿no? Eh, Como sabemos, el brazo pues corresponde al segmento número uno, o el número corresponde al número uno. Como estamos hablando de diáfisis, entonces hablamos que sería 2, estamos hablando del número 12, independiente de los tercios en donde se produzca, los tercios diaficiarios donde se produzca la fractura. Entonces, dentro de ese número 12, ya empezamos a hacer nuestra clasificación, sea las clasificaciones de trazo simple, que nos corresponden la letra A como alfanumérico, eh, las que son en cuña, que serían una clasificación B, y las que son un poco minutas o complejas, sería una clasificación C. Entonces, especial pues que pronto hemos tenido la oportunidad de manejarlo en las diferentes clasificaciones anteriores en la revisión de casos clínicos, ¿no? Y eso nos ayuda como a ubicar el manejo y el contexto de la fractura para facilitar el manejo que podamos dar. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, como todas las diferentes fracturas, entonces, en cuanto a los signos y síntomas, las manifestaciones clínicas y demás, entonces el paciente normalmente va a presentar dolor y según el trauma puede haber equimosis o un edema moderado, ¿no? Debido pues, a la inflamación de los tejidos. Lo mismo podemos encontrar una deformidad, específicamente cuando hay deformidad hay que revisar la clase de desplazamiento, porque en ese momento se va a dar un desplazamiento significativo de la fractura. Es habitual encontrar acortamiento o alteración en la longitud del brazo, y normalmente pues ello trae consigo la pérdida de la movilidad y según el caso también puede haber una crepitación subyacente allí de esa área, ¿no? Como vimos en las diferentes clasificaciones ahorita, hay que hacer una valoración adecuada, un, mirando el entorno general del paciente, realizando un examen neurovascular completo y lógicamente tenemos que incluir tanto las dos articulaciones, la articulación del hombro, glenohumeral y el codo. Algunas veces hay que valorar bastante bien la inflamación porque ya sabemos que la gravedad de la inflamación del tejido blando puede llevar a un síndrome compartimental o también puede tener relación directa con lesión vascular asociada, ¿no? Entonces,
hay que monitorizar estos compartimentos para detectar oportunamente estas lesiones. Como miramos ahorita, entonces la otra valoración que se debe hacer y es de gran importancia es la del nervio radial. Decía alguna literatura que muchas ocasiones las historias clínicas que se hacen en los servicios de urgencia, tal vez por el mismo estrés que se tiene cuando se hace valoración del paciente, normalmente nos enfocamos mucho en dar un diagnóstico y ya, pero no determinamos algunos factores asociados que pueden tener bastantes repercusiones con el éxito o el fracaso de la recuperación de los pacientes. Entonces, decía ahí que uno tiene que describir muy bien las características de esos pacientes, porque lo que usted no escriba en el momento del ingreso del paciente, cuando usted ya lo haya operado, cuando le esté dando el seguimiento postquirúrgico, va a poder tener diferentes dificultades o compromisos con ese paciente. Y en especial que se debe tener una claridad terapéutica con el paciente en el momento de decirle si se le va a colocar simplemente un manejo conservador, el por qué se le coloca, o si usted decide un procedimiento quirúrgico, el por qué se lo coloca, para que el paciente sepa a ciencia cierta cuáles van a ser sus beneficios y también cuáles van a ser los riesgos y las complicaciones que ese paciente va a tener. La otra cosa especial, pues que hay que tener en cuenta es en los momentos de pacientes con fracturas expuestas, ¿no? Que como ya lo vimos en las revisiones anteriores, pues hay que dar su respectivo antibiótico, se debe verificar o confirmar el estado de la profilaxis contra el tétano, que dice la literatura también que nosotros lo manejamos a 10 años, dice que cuando se tiene una herida contaminada, normalmente esa cobertura profiláctica tiene que tener una vigencia de 5 años como mínimo. Y ya cuando uno puede mirar una herida, que aunque es una fractura expuesta, pero la herida puede estar limpia, entre comillas, o sin grandes eh, áreas contaminadas, se debe verificar una profilaxis tetánica de 10 años. Entonces, esto es importante porque muchas veces obviamos tener esos parámetros especiales y el paciente después nos puede causar diferentes problemas a nosotros. La otra cosa que se debe tener en cuenta es que el paciente, pues, a medida que tiene su fractura, va a tener una posición antálgica, ¿no? Y es una forma de defensa por el cuadro clínico que presenta el paciente. Bueno, entonces, en cuanto al diagnóstico, pues adicional a lo clínico que ya miramos, entonces, eh, en este caso, pues hay que tener el contexto clínico claro con las características que vimos ahorita y un contexto radiológico, que ahorita vamos a ver un poquito las condiciones especiales acá. Una cosa que hay que tener en cuenta son áreas de equimosis o los hematomas, la parte del edema, la importancia que tenga, los pulsos y demás para tener una adecuada valoración del paciente. Y la literatura también hablaba que muchas veces los pacientes que han tenido traumas directos a nivel del húmero también debe verificarse la parte torácica, tórax anterior y tórax lateral, porque en esos espacios también se pueden presentar algunos hematomas, ¿no? Y pues ello también debe tenerse en cuenta para que el paciente no vaya a decir después que eso fue una complicación por el tratamiento que se le dio, sino que ese fue un ingreso del paciente con esas dificultades o con esas características. Nuevamente verificar la importancia de la exploración neurovascular del paciente y en especial tener en cuenta para que muchas de las lesiones del nervio radial se pueden recuperar sin ningún manejo, pero deben determinarse desde este momento que el paciente tenía la lesión. Y no vaya a ser que después del procedimiento, después del tratamiento, el paciente acuse alteraciones nerviosas y entonces se las vamos a incorporar como si hayan sido complicaciones de nuestro procedimiento desarrollado. Cuanto a las ayudas diagnósticas, entonces nuestro, ¿cómo se llama eso? Estándar oro, pues la radiografía. En muy pocos casos llegamos a necesitar de las otras ayudas diagnósticas, pero pues hay que tenerlas en cuenta. Entonces, las radiografías son las de mayor utilidad. Eh, Normalmente ahorita la vamos a ver, se debe hacer anteroposterior, puede ser un contexto lateral y ocasionalmente se puede utilizar un método de Lawrence, que ahorita les comento la funcionalidad. Estas tomografías realmente y la resonancia magnética son para casos de dudas terapéuticas o casos de fracturas complejas y por ende normalmente en estos casos es para definir el procedimiento quirúrgico que se va a hacer. En los casos de la electromiografía es para los momentos en donde hay lesiones nerviosas
y la arteriografía si tenemos la duda de alguna lesión vascular en esa parte. Entonces, en cuanto a la parte radiográfica, que es lo que podemos intervenir un poquito más, lo que les explicaba, debe hacerse una incidencia anteroposterior, puede ser una incidencia lateral. La característica es que estas radiografías deben incluir el hombro y el cotovelo, y el codo, perdón, específicamente por lo que hablábamos, que es para determinar las lesiones asociadas y para definir procesos quirúrgicos. Especial el método de Lawrence, que es una proyección lateral transtorácica, a tener en cuenta que no es simplemente tomar un lateral, entonces voltear solamente el brazo, sino que debe incorporarse toda la parte del tórax para que la radiografía nos brinde diferentes calidades y posibilidades para la definición del estudio y sobre todo para la determinación de los trazos de fractura y las las complicaciones que pueda llegar a tener esos trazos. Bueno, entonces, en cuanto a los tratamientos, entonces pueden ser tratamiento conservador, un tratamiento quirúrgico, como lo vimos hace un rato, el 95% de estos pacientes normalmente se manejan con tratamientos conservadores. Ahí pues tengo como tres cosas especiales, que es la tabla de captación o pinza de Confeteiro, que ahorita la vamos a hablar un poquito más detallado. La otra es la órtesis funcional y la otra es el yeso braquial. Y las quirúrgicas, que también las vamos a detallar. Las más usuales son las placas de compresión, las astas flexibles, astas trabadas o fijadores externos. Entonces, a tener en cuenta que según las características de la lesión, más el contexto clínico del paciente, el diagnóstico y la clasificación que nosotros determinemos, entonces con ello podemos como determinar el manejo terapéutico que le vamos a dar al paciente. Y por eso también estudiamos como los diferentes resultados que podemos tener según la elección que tengamos nosotros para ese paciente. Entonces, mmm, algo clásico es que la inmovilización con yeso, pues es la técnica clásica utilizada, ¿no? En casos de fracturas aisladas de la diáfisis humeral. Eh, en cuanto hay indicaciones quirúrgicas, la reducción abierta y una fijación interna, sea con placas, con prótesis medular o fijación externa, se hacen para controlar la reducción y en ocasiones también la mayoría de ellas, sea con con una asta o con una placa, dan buenos resultados. A tener en cuenta que según estas características que se tengan, si hay lesión nerviosa, entonces ello determina si se necesita un procedimiento quirúrgico o no. Si el hueso es un hueso patológico, según las características que vimos ahorita, en las pacienticas mayores de edad que tengan algunas dificultades por un hueso osteoporótico, se debe también tener en cuenta. ¿Por qué? Porque pues ello va a tener como un alto grado de éxito en la cirugía. Otra cosa que se debe tener en cuenta es que si hay historial de pacientes con problemas en la consolidación ósea, si se tiene pacientes con mayores complicaciones quirúrgicas, si con antecedentes quirúrgicos de diferente índole, se debe tener en cuenta en el momento de ofrecerle el tipo de manejo a llevar en el paciente, porque pues ello puede traer con uno bastante dificultades después de que se mete a uno en un procedimiento de estos pacientes. En cuanto a los manejos conservadores, entonces aquí tenemos una tabla de coaptación o pinza con Confeteiro, especiales, es una inmovilización que se consigue con una férula de yeso que desciende del acromión por la cara externa del brazo, va hasta el codo, rodea el codo y se dirige hacia la cara interna de la axila. Eh, la condición especial es que mientras se coloca este tipo de yeso debe mantenerse sostenida la tracción desde el codo para conseguir la corrección de la angulación y en caso de que haya un acabalgamiento pues debe corregirse, ¿no? Posteriormente a esta inmovilización se debe mantener sostenida con un cabestrillo, a tener en cuenta que deben iniciarse movimientos de hombro, codo, mano y dedo desde el día siguiente del procedimiento.
como lo miramos cuando Iván nos revisó la parte del tema de clavícula, en especial porque estos movimientos ayudan a mantener los arcos de movilidad. Mm, algunas circunstancias especiales de esta inmovilización, entonces eh, en ocasiones se puede cambiar por la técnica de Sarmiento, que ahorita la vamos a determinar, ahorita la vamos a revisar un poquito. Una de las condiciones especiales es cualquiera que sea el tipo de inmovilización que se escoja, normalmente se va a tener de 6 a 8 semanas, ¿ya? Porque en esa época pues es cuando se confirma la consolidación del foco de la fractura. La otra condición especial es que se debe determinar en la valoración que se le haga que el paciente con este tipo de procedimientos lógicamente debe tener disminución del dolor o ausencia del dolor y debe haber conservado la movilidad de las articulaciones para poder tener como una condición especial de que está dando resultado el manejo. Una condición especial es que el control radiográfico que se realiza debe mostrar suficientes signos de consolidación en el momento que se haga. El callo óseo debe estar consolidándose, debe estar eh, lo más pronto posible, debe empezar su osificación. Y ello pues hace parte especial para el momento de la retirada de esa inmovilización. ¿Hay alguna condición especial de que estos movimientos, estos tratamientos conservadores tienen unas características de como unos patrones de seguridad o algunos ángulos que pueden permitir y es que permiten hasta angulaciones de 5 a 10 grados, pequeñas angulaciones y un acabalgamiento máximo de 1 a 2 centímetros cuando se hagan las diferentes radiografías de control para que de pronto se tenga en cuenta que hace parte de la consolidación del hueso. Bueno, cuanto a una órtesis funcional, entonces, a tener en cuenta pues que se considera que es el mejor método de tratamiento conservador para las fracturas de húmero, la parte distal, ¿no? Puede durar de 10 a 14 días y después se puede verificar la funcionalidad. Veía como en algunos mecanismos de urgencia que algunas veces esta órtesis funcional se puede hacer con dos canilleras, ¿no? Con un par de canilleras, una va a cada lado y se hace la fijación con un cabestrillo en caso de creatividad o en caso de que necesite alguna urgencia. Especialmente también, como se mencionó ahorita, hay que hacer ejercicios activos de amplitud de hombro o de movilidad de hombro. Igual hay que hacer movilidad de la parte digital porque eso ayuda a la recuperación, ¿no? Y pues efectivamente ayuda a un tratamiento conservador, una recuperación satisfactoria y pronta, porque las fracturas pues de esta parte de diáfisis general, quien dice que son bastante agradecidas en el manejo por su colapso muscular, como le estábamos hablando ahorita, por su parte muscular, perdón. Cuanto al yeso brachiopalmar, entonces otro método conservador, hoy en día es de muy poca utilidad, debido a que solo es útil en fracturas transversas u oblicuas. Y pues la otra condición especial es que funciona a base de gravedad del yeso que se coloca. Ello genera gran incomodidad al paciente, sobre todo que el paciente debe permanecer en una posición ortostática durante el día como en la noche. Entonces, pues, imaginar a un paciente durmiendo casi que sentado no va a tolerar y por eso es que va a tener dificultades, aunque la tasa de consolidación es de un 96%, pero a veces causa dificultades es por la posición en donde debe permanecer el paciente. Eh, la otra condición especial a tener en cuenta pues es que debe estar sostenido también todo el yesito a nivel brachiopalmar y debe sostenerse a nivel del cuello. No se pueden utilizar pesas para causar descenso porque normalmente no van a generar una buena reducción. Y ya en adelante hay otros métodos utilizados como el Belpu, que se puede utilizar en algunos niños, en algunos pacientes eh, de, de edad avanzada, pero pues son diferentes métodos conservadores. El método conservador que se escoja realmente tiene el mismo porcentaje de consolidación que se considera que es bueno y a tener en cuenta estos procedimientos, pues que más o menos el 95% de las fracturas diaficiarias se pueden manejar con un tratamiento conservador. Bueno.
Entonces, ahorita antes de empezar con lo de la parte quirúrgica, quiero traerles a colación esta diapositiva. Me pareció interesante en el momento en que el éxito de los diferentes procedimientos quirúrgicos y la toma de decisiones, pues tiene de diferentes implicaciones en nosotros, ¿no? Y algunas condiciones que debemos tener en cuenta porque, pues, como funcionarios de salud tenemos que tratar de buscar el beneficio del paciente. Entonces, por eso debemos tener toda esta estructura, digámoslo, estructura mental en nuestra práctica diaria, porque ello nos ayuda a determinar el momento pre del paciente y el momento post del paciente, especialmente el compartir con el paciente y con su familia directamente las condiciones como se presenta el paciente, las condiciones del tratamiento que se puede efectuar, a sabiendas de que eh, nuestro manejo y nuestra actitud con el paciente nos puede dar el éxito de esta cirugía. Entonces, detallando cada uno por separado, entonces el conocimiento de las ciencias básicas, pues ya nos hemos dado cuenta todo este tiempo nosotros manejando eso, que hay que conocer la consolidación de las fracturas, o que es en gran parte dependiente de la calidad ósea, determinar si existe una fractura patológica, cuáles pueden ser, determinar si hay una lesión vascular en este paciente, determinar si hay arrancamiento del periósteo, hay daños significativos en el tejido blando, determinar si hay lesiones del tejido blando y una clasificación Gustillo y Anderson adecuada, porque ello pues nos da como la sensibilidad para el manejo, ¿no? Y recordar que el manejo inadecuado o la parte iatrogénica que tengamos de tejidos blandos, sobre todo si hacemos una reducción abierta con fijación interna, pues nos puede resultar en una complicación del paciente. ¿Listo? Eh, entonces, en cuanto a los factores del cirujano, entonces, especial, entrenamiento y experiencia, que es el único parámetro que nosotros podemos controlar, ¿no? Y es un factor crítico en el momento de decidir el tratamiento, sobre todo en estas fracturas diafisarias de húmero, porque el cirujano, pues lastimosamente hay que decirlo, ¿no? Lo mirábamos en el aula pasada, algunas veces nosotros tomamos decisiones contando más con la parte económica de algunas de nuestras instituciones o la repercusión de costos que ese paciente le puede dar a nuestra institución. O en algunos momentos cuando los pacientes son o cuando los eventos son contratados por capitación en donde no nos interesa mucho operar, entonces a veces tomamos decisión de hacer tratamientos conservadores cuando el paciente puede llegar a necesitar una intervención quirúrgica. Y aquí pues una, como un, ¿cómo diré? Como un anexo a nuestra práctica diaria, ¿no? Eh, Existen diferentes profesionales que nos tenemos que sacrificar de trabajar en varias instituciones, trabajamos de manera ardua en un sitio, tenemos que ir al día siguiente cansados a trabajar en otro, y así sucesivamente, y muchas veces ese desgaste mental y físico nos lleva a cometer errores. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer la parte de los errores de humanos, en donde muchos de los errores que cometemos en nuestra práctica diaria, a veces son errores que podían haber sido evitados si hubiésemos revisado muy bien las cosas antes de cometer los errores. Y a veces cometemos errores y esos errores los tratamos de tapar y cuando usted empieza a tapar los diferentes errores, el paciente cada vez puede llegar a tener peores complicaciones y aún más un pronóstico muy alterado. Dentro de los factores relacionados con el paciente, entonces, dependen muchísimo el tratamiento de las fracturas según la edad del paciente, la calidad ósea, el estatus mental o la calidad mental del paciente. Narraban allí, pero la vamos a ver, los pacientes que tienen problemas de Parkinson, que tienen problemas de alteraciones mentales y demás, pues difícilmente van a poder tratarse de manera conservadora porque el paciente no va a aceptar adecuadamente el tratamiento y muchas veces el paciente lo que va a hacer es no hacer las terapias, el tratamiento conservador y entonces ello va a causar un daño en su procedimiento o en su tratamiento. Lo otro que hay que tener en cuenta es si existen lesiones en otros organismos o si hay traumatismos múltiples, deben ser verificados desde el momento de ingreso del paciente, porque eso nos ayuda a determinar la clase de manejo que se puede dar. ¿Listo?
Tener en cuenta que los pacientes de edad avanzada, como su calidad ósea está deficiente, pueden tener un éxito muy disminuido en la cirugía. Y por último, pues los factores relacionados ya a la personalidad de la fractura, que como miramos ahorita las clasificaciones y todo, entonces determinar la valoración nerviosa para tomar la decisión si se va a explorar o no se va a explorar el nervio, dependiendo del daño que se tenga. Eh, Determinar también la energía de la fractura, no solo ubicar la localización de la misma, sino la energía o el trazo que se tenga, tener en cuenta si es cerrada o expuesta, como lo hablamos, y todo ello porque la diferente valoración que se haga nos ayuda a tener éxito en la cirugía. Bueno, entonces, en cuanto a tratamiento quirúrgico, algunas indicaciones generales. Ahorita pues les voy a mostrar otra diapositiva ya distribuyendo esas indicaciones en absolutas y en relativas. Pero aquí son como las más importantes. Entonces es un listado de las más importantes indicaciones para determinar si el paciente requiere procedimiento quirúrgico o no, independiente del método quirúrgico que se decida, ¿no? Entonces, lo que les decía, es una, como indicaciones generales. Ahorita se las voy a clasificar entre absolutas y relativas, pero estas son como las de mayor importancia. Y a tener en cuenta, pues porque dependiendo de estas vamos a determinar el manejo quirúrgico, ¿no? Y el éxito de las decisiones que nosotros lleguemos a tener. Dentro de esas indicaciones generales, entonces, a tener en cuenta es que de manera directa o indirecta, deben tener en cuenta para el trazo de la fractura. Se deben tener en cuenta que ejerce importancia directa las desviaciones de los fragmentos, determinar si son reductibles o irreductibles, porque muchas veces son causas de interposiciones con tejidos blandos. Tener en cuenta los signos clínicos y radiológicos que revelan pues si hay alguna dificultad para la realización de alguno de los procedimientos conservadores. Tener en cuenta el compromiso del nervio radial, como ya lo vimos, y una de las condiciones también que se puede notar ahí es que después de 2 a 3 meses de evolución, hay algunas veces que hay que evaluar nuevamente el nervio, las lesiones nerviosas, porque en algunas condiciones no se da la recuperación total de esa parte nerviosa. Entonces ello puede llevar a una intervención quirúrgica, más que por la fractura, es por el problema neurológico. Mm, Tener en cuenta a los pacientes politraumatizados, pues ya lo dijimos y lo hemos visto estos días con las diferentes clases de fracturas, porque pues el paciente politraumatizado normalmente no podemos trabajarlo con una sola área lesionada, que tenemos una decisión, por ejemplo, por la fractura del húmero, cuando el paciente pueda llegar a tener una fractura de pelvis, una fractura de fémur, entonces nos va a complicar la decisión que nosotros lleguemos a tomar. Mm, Tener en cuenta pacientes agitados o con patologías mentales, que lo que les contaba ahorita, pues esos pacientes no van a tener alguna posibilidad de hacer el tratamiento correcto o tener dedicación en cuanto al tratamiento que se le da. Y la otra cosa especial también a tener en cuenta son las diferentes fracturas patológicas por la consolidación ósea que puede llevar a alterar las decisiones que nosotros lleguemos a tomar. Entonces, eh, vamos a mirar algunas indicaciones ya absolutas como tal. Entonces, cuanto a esas indicaciones, perdón, absolutas del tratamiento, tenemos las fracturas expuestas, ya miramos el por qué, lo hemos visto anteriormente. Estas fracturas expuestas, pues, sobre todo van a predisponer, más que toda la predisposición directa es para el manejo de los tejidos blandos. Entonces, esas son condiciones y conceptos generales que debemos tener en cuenta en el momento de tomar decisiones. eh, a tener en cuenta las fracturas de las lesiones del nervio radial, eh, que es muy frecuente las lesiones de este nervio. Mm, a tener en cuenta cuando las angulaciones son muy amplias, la fractura tiene una angulación mayor a 15 grados, cuando hay imposibilidad de mantener en la alineación con un tratamiento conservador. Tener en cuenta que otra de las indicaciones es cuando hay sospecha de lesión vascular,
específicamente si es de componente arterial, pacientes con lesiones múltiples, como ya les conté, pacientes que en el momento tengan fracturas diafisaриas bilaterales, que va a dificultar el tratamiento, las fracturas patológicas, que también ya las hablamos, cuando hay momentos de codo fluctuante, se debe tener en cuenta que para manejo quirúrgico, y cuando hay pacientes que tengan daño en médula ósea, una lesión medular, pues especialmente por su recuperación. Ahorita dentro de unas indicaciones relativas, entonces sí tenemos un consolidado de estas indicaciones relativas, en cuyo caso pues se debe determinar la necesidad o no de un manejo quirúrgico. Ya es posición del ortopedista o el médico tratante la clase de tratamiento que le quiere dar. Pues tales casos tenemos fracturas transversas u oblicuas, que tienen un mayor riesgo de desenvolver un retardo de consolidación, una pseudoartrosis, dependiendo del paciente. Los pacientes que sufren tienen antecedentes de pseudoartrosis, pues ya sabemos que es una indicación relativa. Pacientes con trastornos alimenticios, específicamente la obesidad, pacientes que tengan dificultad en mantener la reducción de la fractura, pacientes con alteraciones como Parkinson, especialmente pues porque no van a mantener pues, sus, sus articulaciones adecuadamente alineadas o para poder trabajar adecuadamente la recuperación. Eh, ya el abordaje que quiera determinar cada uno de los especialistas, pues como nos dijo Anderson la ocasión pasada, entonces lo que les dije ahorita, pueden existir diferentes tratamientos quirúrgicos, sea placas, con parafusos, con tornillos, sea clavos intramedulares, sea una fijación externa, lo que sea, pues ya el cirujano puede determinar como la condición especial. Aquí pues no voy a profundizar mucho en cuanto a los métodos o al procedimiento quirúrgico como tal, solo comentarles pues que para el método que usted escoja puede tener algunos abordajes anterolaterales o algunos abordajes posteriores. Aquí quiero pues como contarles un poquito, a sabiendas de que va a tener muchas falencias en esta presentación, ¿no? Pero es como para comentarles un poco. Entonces, podemos tener un abordaje anterolateral. Entonces, diferentes mecanismos para poderlo trabajar, digámoslo así. Entonces, esta reducción abierta y fijación interna puede utilizarse como estabilidad absoluta, ¿no? Se puede hacer con placas de compresión dinámica, que es como la más usada actualmente, o es la opción quirúrgica más común para el tratamiento de estas fracturas. Eh, Revisando sistemáticamente entre las placas de compresión, el clavo y la utilización de los clavos intramedulares, entonces se dice que hay un mayor riesgo de pinzamiento de hombro en los clavos intramedulares. Entonces eso lo debe tener en cuenta el cirujano para eh, el procedimiento quirúrgico que quiera realizar, ¿no? A tener en cuenta también que hay que dar una restricción de movimientos, eh, mientras que la placa dinámica pues proporciona una alineación buena y mucho más estable, ¿no? Y da una recuperación temprana, también como disminuye la exposición la única dificultad que tiene es que puede causar una mayor exposición de los tejidos blandos, ¿no? Y también puede tener una mayor posibilidad de lesión del nervio radial. Cuando hacemos un abordaje anterolateral, entonces normalmente podemos decir que es como el método más utilizado, ya que permite pues tener el acceso a un segmento mayor de lumen, y eso facilita mucho, ¿no? Entonces, en esta primera imagen es el abordaje anterolateral, se realiza con una incisión anterolateral en el intervalo del protectoral a nivel del tercio proximal del brazo, y normalmente se ubica entre el bíceps y el braquial, en su tercio medio. Eh, Especialmente se utiliza en momentos de extensión del tercio, se hace extensión hasta el tercio distal. Eh, la incisión va hasta el intervalo entre el bíceps y el supinador. Hay que tener en cuenta de identificar adecuadamente el intervalo muscular cuando se va a incidir la fascia. Se debe rechazar el bíceps hacia adelante o hacia la parte anterior para exponer bien el vientre externo del braquial.
el cual debe identificarse adecuadamente y especialmente aquí proteger el paquete neurovascular y específicamente el nervio cutáneo. Eh, Luego ya tenerla expuesto el foco de la fractura, entonces hay que hacer la disección del periósteo. Se intenta eh, específicamente proteger toda la parte de los tejidos circundantes, ¿no? De especial, mm, hacer como pues su alineación adecuada, su pinzamiento y determinar qué clase de placa se puede colocar, que ahorita la vamos a colocar, a determinar que normalmente se pueden utilizar placas de 4.5. eh, Normalmente se puede utilizar una placa, se puede moldear la placa, que se prefiere que sea una placa LC-DSP que realice una compresión dinámica de bajo contacto. En su defecto, algunas ocasiones puede utilizar una de 4.5 de angosta. Eh, Se debe realizar en la parte interna del tercio proximal, eh, y se debe fijar provisionalmente con un tornillo en cada fragmento, hacer la reducción de la fractura con una adecuada alineación y una rotación, y específicamente pues buscando la reducción anatómica, ¿no? La fijación debe hacerse con 8 corticales, 8 corticales, ¿sí? 4 para cada fragmento. Ahorita vamos a ver una, y a veces se hace una fijación interfragmentaria, que ahorita vamos a ver en otra diapositiva un poquito más adelante, les muestro una imagen de esa placa, de esa instalación de esa placa. A tener en cuenta también que puede hacerse un abordaje posterior, específicamente se determina este abordaje para las fracturas del tercio distal de la diáfisis del húmero. A tener en cuenta que su gran complicación que puede tener es las lesiones del nervio radial. eh, y pues es más o menos característica especial, la placa muy similar a como vemos esta imagen. Entonces, esta es una placa de compresión. Entonces, como decimos, eh, tiene bastantes ventajas esta osteosíntesis con estas placas, ya que permite una movilización precoz de la extremidad lesionada. Mm, Debe tenerse en cuenta que la movilidad digital se debe hacer al día siguiente de la intervención quirúrgica, y la movilidad del hombro es una movilidad activa, tanto del hombro como de la muñeca y del codo, y esta debe empezar entre el día 10 a 12 después del procedimiento quirúrgico. Mm, a tener en cuenta que los pacientes que se les realice esta clase de compresión o esta clase de procedimientos quirúrgicos pueden tener unas tasas de consolidación de la fractura entre el 96 y el 100%, específicamente en un intervalo de 6 a 10 semanas. Mm, lo que miramos ahorita, pues los intervalos, el abordaje se puede hacer anterolateral, que se prefiere para las fracturas de tercio proximal o los 2 tercios proximales del húmero, de la diáfisis del húmero, y el abordaje posterior se prefiere para el tercio distal de esta misma diáfisis del húmero. Lo que les mencionaba ahorita, entonces se pueden utilizar placas de compresión dinámica, DCP o LCDCP, normalmente de 4.5. Deben ser unas placas largas, deben tener de 6 a 7 agujeros. Esta placa podemos ver son 8 agujeros, lo que les mencionaba del tornillo interfragmentario que puede llegar a utilizarse según las necesidades. Igual pues que el tamaño de la placa debe ser proporcional al hueso, ¿no? Y pues a la característica de nuestro paciente, más que el tamaño de nuestro paciente, la edad de nuestro paciente y demás, tenerse en cuenta para no ir a colocar placas muy pequeñas que no ayuden a una buena neutralización de la porción distal del húmero. Mm, ¿Qué más les puedo decir de acá? Creo que es como lo más importante de acá. Tener en cuenta que las fracturas abiertas, en general, el tratamiento es según lo que se considere de la clasificación de Gustillo y Anderson. Entonces, estas fijaciones internas pueden utilizarse en hasta unas lesiones grado 1, grado 2, hasta una 3A.
dependiendo de la condición. Ya las 3B y demás es preferible con fijación externa. Mm, especial cuando hay lesiones abiertas, tener en cuenta que el debridamiento inicial es de bastante importancia para, para llevar una herida limpia al momento del procedimiento quirúrgico, ya que ello pues nos puede generar un éxito o un fracaso de nuestra cirugía. Esa es una de las técnicas con microincisiones, solamente como a tener en cuenta que es otra de las posibilidades que se deben tener. Entonces es una técnica mínimamente invasiva, eh, que a destacar pues varios puntos es el tiempo quirúrgico que se tiene, que es pequeño, la exposición de los tejidos blandos es pequeño también, la recuperación es adecuada en este paciente y se ha determinado que hay bajo riesgo de sangrado intraoperatorio, hay bajo riesgo de daño al periósteo y hay bajo riesgo de infecciones locales. Y como a tener en cuenta que es uno de los procedimientos que se pueden llegar a utilizar. Bueno, esto es en cuanto a la fijación intramedular. Entonces, eh, en cuanto a la fijación intramedular para enclavado intramedular, debemos tener en cuenta que se pueden utilizar clavos de Rush, que estos actúan como una guía interna flexible. Se pueden utilizar también los clavos de Cushion, que requieren un fresado intramedular y proporcionan una fijación más segura. Y a tener en cuenta que algunas veces esto tiene mayor incidencia de lesión del nervio radial. También se puede emplear los, las astas del clavado intramedular en abanico, en hacking, creo que se conoce, que consiste en la fijación mediante unas de agujas de Kirchner, siendo el método de fijación intramedular más utilizado clásicamente. Entre estas astas y las placas, pues realmente la efectividad del tratamiento es buena. Lo único es que con las astas intramedulares se pueden presentar mayores complicaciones. Eh, mm, bueno, entonces, a tener en cuenta que este clavado intramedular se puede indicar en todas las fracturas de húmero, ah, especialmente fragmentos distales. Se obtiene una buena consolidación, más o menos el promedio de recuperación del paciente es a los 2 meses. Eh, una característica especial es que se indica sobre todo en pacientes politraumatizados con fracturas cerradas en la diáfisis femoral, cuando hay casos de fracturas bilaterales, cuando hay fracturas ipsilaterales de la diáfisis femoral, cuando hay compromisos del codo. eh, y recordar pues que en pacientes que ya previamente en la valoración se determina que hay parálisis del nervio radial, es preferible no utilizar este método. Una de como de las contraindicaciones, digámoslo así. Y a tener en cuenta también que los clavos intramedulares compresados lo que hacen es aumentar el soporte de la carga de la extremidad superior del hueso, y entonces algunos pacientes que deben tener otras, digamos, otros como imposibilidades de movimiento, como utilización de muletas y todo ello, pues va a quedar mucho más incómodo para que el paciente se pueda recuperar. Eh, entonces, esas como condiciones especiales que se deben tener en cuenta. Mecanismos o diagramas de instalación, tanto puede ser de un manejo anterógrado o o un manejo retrógrado, pero pues que no voy a andar mucho acá pues porque no es como la condición especial para la capacitación de este momento, digámoslo así. Ya de pronto cuando estemos en el quirófano, pues vamos a aprender bastante de estos métodos quirúrgicos y pues vamos a tener como la posibilidad de profundizar de estos esquemas. El fijador externo, entonces, como lo hemos venido hablando, útil el fijador externo en fracturas diaficiarias de húmero, pero es lo que les dije ahorita con una clasificación de Bustillo-Anderson 3B, o cuando hay lesiones de tejidos blandos muy amplios, para evitar las diferentes complicaciones que pueda tener el paciente. Mm, a tener en cuenta pues que es una técnica pues bastante utilizada. Estos fijadores externos pues
La literatura habla bastante de ellos, que puede combinar bastantes beneficios en pacientes, ¿no? Porque ayuda a conservar o a preservar el hematoma fracturario, ayuda bastante en la consolidación. Mm, Otra condición especial es que tiene una indicación, es benéfico porque produce muchísima menos infección, da una fijación estable en el trazo de la fractura y ayuda también a tener una movilización precoz, ¿no? Eh, Pues hay muchos autores lo que hablan es que independiente del tipo de fijador externo que se tenga, eh, pues se puede utilizar cualquiera, ¿no? Lo único que se debe tener en cuenta son las ventajas y las desventajas que tiene este método versus las demás, los demás métodos quirúrgicos. Mm, eh, ¿Qué más podemos hablar de eso? Entonces, pues más que todo está indicado en fracturas abiertas, eh, en caso de fracturas cerradas con un contexto complejo, cuando el paciente puede llegar a tener antecedentes de retardos en consolidación de otra clase de fracturas, en pacientes que tengan eh, antecedentes de pseudoartrosis también, eh, como la parte especial, eh, independiente del fijador que se determine, puede ser otro de los métodos que nos ayuda para los pacientes. En cuanto a las complicaciones, entonces, tener en cuenta que hay unas complicaciones agudas y unas complicaciones tardías. eh, y pues específicamente lo que les hablaba hace un rato, deben tenerse en cuenta los factores predisponentes, como en los momentos de fracturas expuestas, fracturas segmentarias, fracturas que están mal reducidas, fracturas que han sido fijadas quirúrgicamente pero con diferentes errores, tener en cuenta los pacientes de edad avanzada, tener en cuenta los pacientes con problemas metabólicos de hipertensión o diabetes, pacientes con alteraciones nutricionales, bien puede ser por obesidad o bien puede ser en pacientes desnutridos. Y una condición especial también a tener en cuenta que depende mucho de las complicaciones, son pacientes que utilizan corticosteroides o anticoagulantes. Mm, Igual, a tener en cuenta, una vez determinada la complicación, debe diagnosticarse de inmediato o en el menor tiempo posible. Y con lo que les explicaba hace un rato, de determinar en la historia clínica las diferentes condiciones en que vemos el paciente y educar adecuadamente a nuestro paciente y familiar para que tengamos como la satisfacción de que el paciente sabe a qué atenerse en el momento de su procedimiento quirúrgico. La condición especial, no mentir al paciente, no decirle, no, es que eso va a ser el éxito de todo el procedimiento y es que usted va a quedar súper bien, no, sino que tenemos que valorar tanto los beneficios como los riesgos que puede tener el paciente. Entonces, en cuanto a las agujas, tenemos una condición especial que es el síndrome compartimental, que como hemos visto es de gran importancia por la protección de los tejidos blandos, ¿no? Eh, Cosas que tenemos que las lesiones vasculares, a tener en cuenta que más o menos el 3% de las fracturas de diáfisis de húmero pueden tener lesiones vasculares, ¿no? Especialmente cuando se hacen procedimientos de osteosíntesis, sea fijación con placa o con astas. Eh, lo que hablamos de la lesión del nervio radial, pues que le hemos hablado muchísimo, los cuidados que debemos tener. eh, y ya en cuanto a las complicaciones tardías, pues el síndrome compartimental, que ya no tiene mucha relevancia, sino que es más en la parte aguda. Los casos de pacientes pseudoartrosis, entonces a tener en cuenta que una fractura normalmente debe consolidarse de 8 a 10 semanas. Si en ese intervalo de tiempo llegan los 3 4 meses y la fractura no ha consolidado, hay que determinar que el paciente puede estar cursando con una pseudoartrosis. O si han pasado 6 a 8 meses y el paciente no ha tenido una adecuada consolidación, pues aún más es un indicio de que va a tener problemas de pseudoartrosis. A tener en cuenta la consolidación viciosa de algunos pacientes, que eso va a conllevar pues una limitación funcional. eh, Tener en cuenta también lesiones tardías a nivel neurovascular, eh, porque puede tener algunas condiciones que se den a largo tiempo. Aquí las más frecuentes, o las complicaciones más frecuentes, lesión del nervio radial, las infecciones, que es otra de las condiciones.
la pseudotrosis o la consolidación viciosa. Eh, Finalmente, la rehabilitación del paciente, que creo que esto pues lo vimos a profundidad cuando nos habló Iván muy bien de los ejercicios que tenemos que hacer cuando hay fracturas de clavícula, casi que lo mismo, hay una movilización de hombro, movilización del codo, de la movilización de puño y mano, que se deben hacer movimientos rotacionales o ejercicios como péndulo a nivel del hombro y la mano. A nivel de la parte digital, hay que hacer estimulación digital, sobre todo para estimular la parte nerviosa y la parte vascular. Finalmente, ese es el tema. No sé si hay preguntas. La parte de las intervenciones quirúrgicas o los diferentes abordajes y demás, que sí creo que hay que profundizar mucho más, ya cuando estemos en la parte de quirófano. Muchas gracias.